Ya es hora, Elizabeth Belén, Laquita. Vamos a hacer nuestro devocional. Ya tienes el... Vayan por sus Biblias, niñas. Bueno, aquí te presto. Queremos mostrarles cómo hacemos el devocional en familia, eh, porque quizás hay algunas dudas de cómo hacerlo, a pesar de que ya llevamos, este es nuestro segundo año que lo compartimos, tercer año que lo compartimos con ustedes, pero queremos mostrarles cómo lo hacemos en familia. Espero que usted lo tome en cuenta. Hoy es 4 de febrero, así que vamos a abrir nuestro devocional y vamos a darle lectura a Marcos capítulo 12, los versículos del 28 al 34. Marcos 12 del 28 al 34. Hoy me toca leer a mí el devocional, así que yo voy a utilizar el tiempo del devocional para leer. Marcos 12, 28 al 34. Acercándose uno de los escribas que lo había oído disputar y sabía que le había respondido bien, le preguntó: ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que respondió sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Y bueno, en este pasaje hay mucha enseñanza, pero lo que yo quiero compartir con ustedes, familia, es la importancia de amar a Dios por sobre todas las cosas. Porque si yo amo a Dios por sobre todas las cosas, voy a amar también su creación. Y bueno, eso es lo que yo quiero dejarles para la reflexión. Y regresando al devocional, vamos a leer la lectura para reflexión del día de hoy. Cuando un doctor en leyes le pidió a Jesús que señalara cuál era la regla más importante de la vida, él respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Marcos 12:30. En estas palabras resumió lo que Dios más desea que hagamos. Me pregunto cómo puedo aprender a amar a Dios con todo mi corazón, alma y mente. Neal Platinga señala un cambio sutil en el registro de este mandamiento en el Nuevo Testamento. Deuteronomio nos encarga que amemos a Dios con todo nuestro corazón, alma y fuerzas, pero Jesús agregó la palabra mente. Platinga explica: hay que amar a Dios con todo lo que uno tiene y es, absolutamente todo. Esto nos ayuda a cambiar la perspectiva. A medida que aprendemos a amar a Dios con todo, empezamos a considerar nuestras dificultades como una leve tribulación momentánea, tal como el apóstol Pablo describe sus duras y extenuantes experiencias. Él tenía en mente una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Segundo de Corintios 4:17. En la escuela superior de la oración, donde uno ama a Dios con toda el alma, no desaparecen las dudas y luchas, pero su impacto sobre nuestra vida disminuye. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Primera de Juan 4:19.
y nuestras vacilaciones imperiosas aplacan a medida que aprendemos a confiar en la bondad suprema. El don más precioso que podemos darle a Dios es aquel que nunca nos fuerza a entregar, nuestro amor. Y yo quisiera invitarles a que oráramos juntos para que Dios nos ayude a tener libertad de amarle a Él. Todos juntos. Padre, elevamos nuestra voz y te agradezco mucho estas palabras tan breves del devocional, porque hoy nos bendices con ellas. Ayúdanos a aprender a amarte. Ayúdanos a aprender a entregar nuestro corazón completo para que sin reservas podamos vivir para manifestar nuestro amor a ti. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, si ustedes vieron, no nos llevó más que unos minutos. Así es como lo hacemos en casa. Espero que les sirva de referencia. La mayoría de ustedes tienen un devocional como este. Úselo. Dios le bendiga. Bueno, eh, cada uno de nosotros nos vamos rolando. Hoy me tocó a mí, mañana le toca, va por edades. Entonces me toca a mí, después a mi esposa, después a Elizabeth y después a Belén. Cada uno le toca hacer lo que ustedes me vieron hacer a mí. Con los niños chiquitos también podemos llevar el devocional a su nivel. El, la meta es que todos nos enseñemos a orar en familia. La última de las diapositivas, usted está viendo, habla acerca de la fortaleza que tiene una familia que ora. Y es muy importante, si queremos fortalecer la iglesia, fortalecer primero nuestra familia. Usted tiene un devocional como este, úselo. Si no, pues puede adquirirlo en librería, le va a servir muchísimo. Y hay muchos testimonios de lo que el librito, más bien Dios a través del devocional, nos ha enseñado. Dios les bendiga. Gracias. Padre, yo quiero agradecerte mucho la oportunidad que me das de estar nuevamente en casa. Te agradezco mucho lo que me enseñas y quiero pedirte en el nombre de Jesús que todas esas experiencias que me permites vivir cuando estoy fuera, las capitalice para bendecir a la iglesia. Ayúdame a transmitir experiencias, ayúdame a poder enseñar con claridad lo que tú me mostraste. Y quiero rogarte que tu Santo Espíritu me guíe para que no sea yo quien hable, sino tú a través de mí. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermano, Dios lo bendiga. De rápido, estuve compartiendo primero un seminario y después un congreso de varones. Fue una experiencia hermosa, difícil, pero hermosa. Y tenemos que orar mucho por nuestro país. Hay cosas que pasan que no salen en las noticias, pero que están allí y que está viviendo nuestro país. En la frontera entre Chiapas y Guatemala hay una de las fronteras, hay un puente internacional que se llama Zaragoza. En ese poblado mexicano, las muchachas, el promedio de edad en que las muchachas se casan es entre los 13 y los 15 años. Hay muchísimas madres solteras, un índice de divorcios muy alto y una violencia escondida, pero violencia al fin. El domingo pasado, por ejemplo, a menos de 500 metros de donde yo estaba hospedado, fueron a tirar un cadáver. Las muchachas no se acercan al puente internacional porque se las roban, les pasan al otro lado y ya no es posible perseguirlos. Los malosos de aquel lado cometen alguna fechoría
y muy fácilmente pasan de este lado, y lo mismo hacen los mexicanos cuando cometen alguna tropelía. Eso está pasando. El puente internacional es el paso legal hacia Guatemala, pero como dicen ellos, está muy largo y además tiene uno que caminar mucho. Entonces, como a 100 metros, hay balsas hechas de llanta en donde pasan ilegalmente cualquier tipo de mercancía, droga, personas, etcétera, a 100 metros de donde están las autoridades, ¿no? Oro mucho, oremos mucho por nuestro país y por todo ese tipo de cosas que no se ven, pero que existen. Y quisiera hoy compartir con ustedes un pasaje que escribió la persona más sabia que ha pisado el planeta después de Jesucristo. Se llama Salomón. Salomón escribió la mayor parte de los proverbios y en el proverbio número 4, el versículo 7, habla de algo interesante que quisiera compartir hoy con ustedes. Léalo conmigo, Proverbios 4, 7. Proverbios 4, 7. Si no lo tiene, léalo en la pantalla. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Aquí menciona dos cosas importantes que nos son necesarias. Nos son necesarias. Dos cosas. ¿Cuáles son? Sabiduría e inteligencia. Y dice algunas cositas importantes. Mire, por ejemplo, Salomón no dice que nos las van a regalar, dice que las tenemos que adquirir. Adquirir implica comprar, implica trabajar por ellas, no son un regalo. Dios no me va a regalar ni la sabiduría ni la inteligencia. Incluso a Salomón no se las regaló, él tuvo que trabajar por ellas. Cierto, le dijo, yo te las voy a dar porque pediste esto, te las voy a dar. Pero si usted lee todos los libros que escribió Salomón en la Biblia, se va a dar cuenta de que Salomón tuvo que trabajar, tuvo que estudiar, tuvo que reflexionar, tuvo que dedicarle tiempo, tuvo que dedicarle intelecto a, para adquirir la ciencia y la sabiduría, o la sabiduría y la inteligencia, perdón. Dos cosas que Salomón nos dice son muy necesarias que tú adquieras. Es decir, te van a costar, pero son necesarias. Son necesarias. Por ejemplo, una chamarra para el frío le va a costar, pero con estos climas es necesario, ¿no? Así que yo tengo que trabajar para tener los recursos y poder comprar la chamarra. Yo tengo que trabajar para poder hacer algo, para adquirir sabiduría e inteligencia. Déjeme decirle dos definiciones que encontré para sabiduría y para inteligencia que me parecen muy adecuadas. Sabiduría. La sabiduría es la comprensión avanzada que una persona tiene sobre un tema. Una comprensión avanzada que una persona tiene sobre un tema. Es decir, mientras más comprendas un tema, más sabio eres en ese tema. Hoy hay tantas ramas de la ciencia que sería imposible que alguien supiera todo de todo, pero hay especialidades. Uno de los testimonios dijo, Dios me dijo que yo tenía que trabajar con el corazón. Y entonces dije, voy a estudiar cardiología, pero antes tengo que estudiar medicina porque la medicina me abre, es la plataforma para que yo después pueda estudiar cardiología. Hay muchas ramas de las, de la, del derecho, por ejemplo, ¿no? Derecho mercantil, derecho laboral, derecho fiscal, derecho penal, etcétera. Primero se tiene que estudiar derecho y esa plataforma sirve para que yo pueda especializarme en algo. La sabiduría es
la comprensión avanzada que yo tengo acerca de un tema. Y para tener una comprensión avanzada acerca de cualquier tema, tengo que estudiarlo, tengo que conocerlo, mientras más profundo, mejor. No necesariamente estoy hablando de carreras universitarias. Un albañil, por ejemplo, mientras más sepa de la construcción, va, va a poder hacer mejor las cosas y se le va a reconocer como una persona entendida, una persona sabia. Una mamá que cocina muy rico, tiene un entendimiento profundo en las propiedades de los vegetales, de las carnes, cómo combinarlos, cómo no combinarlos. Mientras más sepa de cocina, más sabia va a ser en ese tema. ¿En qué tenemos que ser sabios nosotros? Bueno, lo primero que tengo que comprender es que tengo que ser sabio, tengo que entender a profundidad, tengo que conocer muy bien a Dios. Esa es la primera parte de la sabiduría a la cual tenemos que acceder los cristianos. Es triste llegar a Guatemala, por ejemplo, en donde usted, las 3 veces que he visitado Guatemala ha pasado lo mismo. Llegué en esta ocasión a un poblado que se llama Tucunumán. En Tucunumán es un poblado bonito, limpio, ordenado. Las personas no andan echando carreras como aquí con el transporte público, etcétera. Pero, y usted puede ir por la calle y escucha en los comercios predicaciones o ve videos de mensajes bíblicos o escucha alabanzas. Hay muchísimos cristianos. La gran mayoría de la población de Guatemala es cristiana, pero, pero ellos tienen muchísima emoción y poca doctrina. A ellos les gusta que se les grite, que se les hable fuerte, que les diga, amén, gloria a Dios, aleluya, apláudale al Señor. Y todos aplauden, y en las reuniones tiene que caerse alguien, y el predicador tiene que ser muy gracioso, tiene que gritar mucho, tiene que andar de aquí para allá, aunque no toque muchos textos bíblicos ni dé bases sólidas para lo que está diciendo, pero con que haya espectáculo para el pueblo guatemalteco es suficiente. Conocemos muy poquito acerca del Señor, y no porque Dios se oculte. El conocimiento ahí está, pero yo no lo quiero tener. No leo la Biblia, a mí me da muchísimo gusto lo que están haciendo los jóvenes, y es un ejemplo para los adultos, hermanos adultos que están aquí, es un ejemplo para ustedes y para mí. Nuestros jóvenes están leyendo la Biblia, ¿qué tanto la leemos nosotros? Valdría la pena reflexionarlo, ¿va? Pero si yo no conozco a Dios, ¿cómo voy a confiar en Él? ¿Cómo me voy a enamorar de Él? ¿Cómo? La sabiduría es una comprensión avanzada acerca de un tema. Y tú y yo, el primer tema en el cual tenemos que ser sabios es en el tema de conocer a Dios. ¿Quién es nuestro papá? En realidad, ¿quién es nuestro papá? ¿De veras nos estamos dirigiendo a Él con el respeto que merece? Le pongo un ejemplo rápido. ¿Sabe que le faltamos el respeto a Dios cada que llegamos tarde? Yo sé que usted tiene muchos buenos pretextos para llegar tarde, yo también, pero le faltamos el respeto a Dios. Dios nunca llega tarde a ninguna de sus citas. Él está allí. Y es de mala educación dejar esperando a alguien, ¿no? Así que, vea, por falta de sabiduría, de un conocimiento profundo de Dios, a veces le faltamos el respeto, a veces pedimos como no conviene, a veces pedimos necedades, pero es porque no conocemos al Señor. Ahora, ¿qué es la inteligencia? Porque a veces se confunde sabiduría e inteligencia y no es la misma cosa. La inteligencia es la habilidad de un individuo de captar datos, comprenderlos, procesarlos y emplearlos de manera
acertada. Otra vez, es la habilidad de un individuo para captar datos, comprenderlos, procesarlos y emplearlos de manera adecuada. Un ladrón es inteligente, sabe más o menos en dónde van a estar las patrullas o cómo hacerle para no ser detectado. Capta datos, los procesa, pero no los emplea de una manera acertada porque utiliza ese conocimiento para el mal. Una persona que miente y que es ya casi profesional en la mentira, hace lo mismo. Primero estudia cómo va a hacer la mentira, planea cómo hacerlo lo más aparentemente posible cerca de la verdad, y es todos esos datos que procesó los ocupa para el mal. ¿Cómo le hago para trabajar menos y ganar más y que mi jefe piense que estoy trabajando? Eso es una capacidad que tenemos los seres humanos de captar datos, de comprenderlos y de procesarlos. Pero una persona inteligente no solamente hace eso, sino que los utiliza de forma acertada, los utiliza para bien, nunca para mal. Eso es. Se dice que alguien inteligente es capaz de escoger la mejor opción de entre todas las posibilidades que se le presentan para resolver un problema. Eso es la persona inteligente. Es la, es la persona que puede escoger. Tiene una gama de posibilidades para solucionar un problema. Él escoge la mejor opción. Y problema no nada más es algo malo, puede ser un problema matemático, un problema médico, el que sea. Pero una persona inteligente utiliza toda esa información para elegir lo mejor, lo que más le conviene. Eso es una persona inteligente. Si solo proceso la información del tema, pero soy incapaz de tomar una buena decisión, mi familia, hermano, corre peligro. La tuya también. Si solamente recibo información, me informo mucho del tema, pero yo no soy capaz de tomar una buena decisión, nuestras familias varones están corriendo terribles peligros. Ahora, si solamente quiero tomar una buena decisión, pero no tengo información suficiente, mi familia y la tuya está en un gravísimo riesgo. Por eso, la sabiduría y la inteligencia tienen que ir juntas. Salomón dice, necesitas tener ambas cosas y no te las va a regalar absolutamente nadie. Tienes que ganarlas, tienes que adquirirlas con esfuerzo, con dedicación, con tiempo. No es algo mágico, es algo que se adquiere. Vamos a mirar 5 enemigos de estas dos cosas, de la sabiduría y de la inteligencia. 5 enemigos. Y yo te sugiero que pongas atención porque quizás uno de estos 5 enemigos puede estar metido en tu casa o puede estar, peor aún, metido en tu corazón. 5 enemigos de la sabiduría y de la inteligencia. Primero, la ignorancia. ¿Qué es la ignorancia? No quiero aprender. Ignoro de un tema, no sé del tema, pero bíblicamente hablando, no sé del tema porque no se me ha pegado mi regaladísima gana aprender de él, porque ahí lo tengo, nos pasa a todos. Andamos buscando dónde está, en el índice andamos buscando dónde está el libro de Génesis, porque tenemos Biblias en casa, pero no las utilizamos. No queremos aprender, queremos que todo me lo den diluido. Con eso de que ahora estamos en la época de la información, la mayor parte de los contenidos ya viene diluidos. Y eso es muy arriesgado. A veces me creo un erudito en algún tema del cual estoy hablando puras tonterías porque mis fuentes de información
no son correctas. Pasa muy seguido en las redes sociales. Uno les recomienda, hermanos, no pongan las dichosas cadenitas de que están regalando sillas de ruedas y que tienes que hablar a un teléfono. No pongas la cadenita de vamos a orar porque hay no sé qué tantos cristianos que van a matar en Siria. O vamos a orar porque viene un megaterremoto de no sé qué tantos grados y va a acabar con la ciudad en tal fecha. Eso es intentar saber de algo sin haberlo estudiado, solamente porque ya me llegó diluido. Es muy riesgoso en esta época utilizar la información sin tener bases sólidas. Es muy riesgoso. Cualquiera puede poner la tontería que se le ocurra en las redes sociales o en internet, cualquiera. Yo tengo que tener una base sólida para el conocimiento de Dios, porque si no tengo una base sólida que me permita conocer a Dios, por más que yo hable de Él, voy a ser un ignorante. Y le voy a poner un ejemplo bíblico, Oseas 4, versículo 6. Oseas 4, 6. ¿Ya lo tiene? Dice Oseas 4:6, mi pueblo, y está hablando Dios, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Recuerda que le dije que nuestras familias corren riesgo. El pueblo de Dios fue destruido porque le faltó conocimiento. Si usted analiza el contexto histórico, no le faltaba conocimiento porque no estuviera a su alcance. El pueblo de Dios era y sigue siendo el guardián de los textos sagrados. No era porque no estuviera a su alcance, sino porque no querían aprender de ellos. Los ignoraban, los convirtieron en una religión en donde yo voy a leer solamente una porción, la que me toque, si me toca, de la palabra de Dios. ¿Qué diga? No sé. ¿Qué aprendo? ¿Quién sabe? ¿De qué habló el predicador? Ni idea. El pueblo de Dios va a ser destruido porque le va a faltar conocimiento. Usted tiene una Biblia en casa. Dios ya cumplió con su responsabilidad de ponerla en sus manos. Ya no es responsabilidad de Dios si la estudia o no la estudia. Esa ya es su responsabilidad. Y la mía, claro. Pero la ignorancia, desde el punto de vista bíblico, no es que no tenga acceso al conocimiento, sino que no quiero aprender de él. Segundo enemigo de la sabiduría y la inteligencia, la necedad. ¿Qué es la necedad? La necedad es hacer lo que bien me parezca a pesar de que no esté bien. Eso es la necedad. Lo voy a volver a intentar. ¿Por qué? Porque sí. ¿No ha visto de esos videos chuscos que luego pasan en la televisión? Cómo las personas, no sé, intentan bajar por bicicleta en un acantilado, ¿no? Y se lesiona una y se lesiona la otra, 3, 4, 5, 6 y le siguen. Todo el mundo dice, bueno, pero ¿no estás viendo cómo se cayeron? Sí, pero hay que salir en el video, ¿no? Hay que salir en la televisión. La necedad es contraria a la persistencia. La persistencia es una virtud, la necedad es un pecado. La necedad es yo voy a hacer lo malo, aunque me digan que no. Yo voy a hacerlo. Esa frasecita de más vale pedir perdón que permiso es de una persona necia. Sabe que no está bien, pero lo va a hacer. Sé que no está bien lo que estoy haciendo, pero no me interesa. Un ejemplo bíblico para que no se me enoje y piense que estoy aludiendo a alguno de ustedes. Jueces capítulo 2, versículo 11. Jueces 2, 11.
Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. ¿Después de qué? De que los había rescatado. Y esta es una constante en la historia de Israel. Caen Dios los manda a esclavitud, los dispersa, los tratan muy mal, se arrepienten, claman a Dios, Dios tiene misericordia de ellos, los rescata, y una vez que están rescatados y están a gusto, volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Se olvidan de Dios. Los acababa de sacar de 400 años de esclavitud y empezaron a repelar. Querían regresarse a Egipto porque allí había ollas de carne y no sé qué tantas cosas, ¿no? Nada más que se olvidaba que ellos no comían de esas ollas, ellos eran esclavos. Volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Los saca de Egipto. Y entonces los señores querían carnita, ¿no? No se conformaban con el maná y se estaban comiendo las codornices crudas. Les da maná y ya estamos aburridísimos. La historia de Israel cuenta que el maná tomaba el sabor del platillo que ellos querían. ¿Cómo podían estar aburridos? Si podían comer lo que quisieran, eso les iba a saber. Pero no, qué flojera todos los días ir a juntar maná. Acababan de ver cómo el pueblo del Señor, el Señor acababa de destruir al pueblo de Egipto y tuvieron sed y se enojaron porque el agua era amarga. No, nos trajiste aquí para matarnos de sed y bla, bla, bla. Volvieron a hacer lo malo y el Señor los volvía a perdonar. Estaban a punto de entrar a la tierra prometida, llegaron los 12 espías y les dije, 10 de los 12 les dijeron, no, esto es imposible, ahí hay unos grandototes. Nos veíamos como chapulines, y chapulincitos, no chapulizotes, chapulines chiquitos. Así nos veíamos. Y 2 de los espías, Caleb y Josué, les decían, no, Dios nos entregó la tierra, ya es nuestra. No, no quisieron entrar. Y cuando el Señor les dijo, bueno, pues entonces ahora por necios, se queda aquí toda esta generación en el desierto para que muera. Entonces quisieron obedecerle a Dios y dijeron, no, ahora sí, ya entendimos, vamos a entrar. Moisés les dijo, no vayan, porque Dios no va a ir con ustedes. Fueron y los derrotaron. Dígame si no es ser necio. ¿Cómo se llama esa actitud? Yo sé que aquí ninguno de nosotros tiene esa actitud, ¿verdad? Nadie de nosotros. Pero bueno, la necedad es un enemigo de la sabiduría y de la inteligencia. Y cuando esa necedad está en el matrimonio o en la familia, imagínese cómo están. Otro enemigo, el tercero, la tontería. ¿Qué es una tontería? Hago cosas que a los ojos de todos van a salir mal. Regreso al ejemplo de los videos chuscos. Vi un video, pusieron una pelota gigantesca abajo de un tejado y llegó el otro corriendo y se aventó de sentón sobre la pelota. Nada más que hubo un pequeño detalle, ya no había pelota, se había movido. Imagínese caer de un primer piso de sentón, se fracturó la cadera, ya no volvió a caminar igual. ¿A quién se le ocurre? Alguien que hace tonterías. ¿Cuántas tonterías hemos hecho nosotros? ¿No le ha pasado? Luego yo veo, este sí no es mi caso, no es el caso de mis hijas, pero luego yo he visto personas que van y se hacen chinos con el peluquero, con la estilista, ¿no? No sé cómo se llame, pero se hacen sus chinos, ¿no? Y o les quedan muy flojos o les quedan muy apretados. Y ahí están repelando y ahora cómo me los quito o se pintan el cabello y ya no les gustó y ahora no hayan cómo quitárselos. Quizás son tonterías que nos causen risa, pero la tontería es un enemigo
de la sabiduría y de la inteligencia, porque a pesar de que estoy viendo que las cosas no van por allí, lo hago. Vi otro video en donde estaban intentando que un auto de todoterreno subiera por una pared a 90 grados del piso y lo encarreraban porque era una como subidita y ya después empezaba de los 90 grados y lo encarreraban y pues sí, el carro pues hacía para lo que fue diseñado, pero no fue diseñado para escalar. Se volteaba el carro y lo volvían a intentar y lo volvían a intentar. Jamás lograron eso, pero para ellos es divertido y es tonto. La verdad es tonto. ¿No ha visto programas en la televisión en donde pasan a dos tipos que sin nada, y literalmente sin nada, desde ropa a nada, sin nada, tienen que sobrevivir no sé cuántos días en una selva? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué quieren probar? No lo sé, pero son ejemplos de tonterías. Hago cosas que no van a resultar. Todo mundo sabe que no va a resultar menos yo, el que está cometiendo la tontería. Le pongo un ejemplo bíblico, Sansón, Sansón y Dalila. Dalila ya le había hecho tres a Sansón, tres veces la misma cosa. Ahí está el otro. Jueces capítulo 16, versículos 15 al 17. Jueces 16, del 15 al 17. Dalila hablando con Sansón. Y ella le dijo, ¿cómo me dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado tres veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Y le descubrió, pues, todo su corazón y le dijo, nunca en mi cabeza llegó navaja, porque yo soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. No sé si se llamaba Sansón o Sonsón, no lo sé, pero tres veces se le había hecho Dalila, tres, con el mismo cuentito. ¿Y qué hizo Sansón? Abrió su corazón ante una mujer que lo iba a traicionar. Ya lo había traicionado tres veces. El costo de esta tontería, la vida de Sansón. Le sacaron los ojos, lo traían ahí como burro en un molino y total recuperó su fuerza para acabar con todos, hasta con él mismo. ¿Por qué? Por tonto no hay ninguna otra explicación. Cuarto enemigo, la torpeza, no sé hacerlo. Yo le dije, no tenemos por qué estar especializados en todo, hay cosas que no sabemos hacer y eso se llama torpeza. Ser torpe no es un pecado, hay cosas que no sabemos hacer. Hay muchísimos ingenieros ejemplares que no saben poner una inyección y eso no les resta capacidad. No son médicos. Los médicos no saben construir una casa, los ingenieros no saben poner una inyección. Simple, ¿no? Somos torpes en algunos aspectos, pero hay de torpezas a torpezas. Y una de las torpezas que todos tenemos y que sí tenemos que quitar es la que menciona Gálatas capítulo 4, versículo 3. Gálatas capítulo 4, versículo 3.
Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Es decir, nuestras múltiples torpezas, ignorancias y lo que usted quiera, nos hacían comportarnos como niños torpes. Un niño no le puedo yo encargar mi vajilla de Talavera para que la lleve al fregadero, ¿verdad? Si mi hijo tiene 4 años, no le puedo decir, ten, y le encimo toda la vajilla, ¿no? Llévatela. Pues no, porque su torpeza en esa área, pues le va a hacer que cometa errores. Nosotros éramos niños, ¿y sabe qué pasaba con nosotros? Cuando éramos niños, ni siquiera espirituales, sino niños en el terreno espiritual, sí, pero no niños en el terreno espiritual de que ya hayamos nacido de nuevo, sino no sabíamos qué hacer. Íbamos de un lado para otro, practicábamos lo mismo hechicería que idolatría, que lo que usted quiera, perversiones, vicios, todo estaba allí y cometíamos errores porque éramos torpes, no sabíamos cómo manejar las cosas. Si alguien me presionaba demasiado, pues explotaba, y si no me parecían las cosas, me enojaba. Y hablo por mí, no sé usted, yo sé que quizás usted no, pero vea lo que dice Gálatas 4:1 ahora. Pero también digo, decía Pablo, entre tanto el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. La torpeza que debemos de quitar es que no puedo ser niño espiritual el resto de mis días. Y muchos están muy cómodos siendo niños espirituales. No leen la Biblia, no asisten a las reuniones de oración, no obedecen, piden consejos siempre del mismo problema porque no han querido avanzar. ¿Te gustaría ver a tu hijo de 15 años comportarse como un bebé de 3 meses? Cuando mi hijo tenía 3 meses, pues lo veía bonito, las graciosaditas que hacía. Pero si después de 15 años él se sigue comportando igual, ya no son graciosadas. Yo estaría severamente preocupado por lo que esté pasando. Y muchos de nosotros queremos vivir como niños espirituales siempre. No, es que no me invites a servir si apenas tengo 10 años en el Evangelio. No, 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 no. Y quiero seguir siendo niño espiritual y seguir dependiendo de cosas que ya no debería yo de depender. Mi hijo de 15 años no puede depender de una andadera para caminar, ¿o sí? ¿O tu mamá necesitas ir con tu hijo de 15 años a la escuela para traducirle a la maestra lo que el otro dice porque apenas está aprendiendo a hablar? No va. Las mamás traducen lo que sus bebés de meses o de un año están diciendo, ¿no? El otro dice, ¿y uno qué? Y la mamá, que quiere jugar. ¿Por qué? Porque lo conoce, pero ella no puede estar haciendo eso el resto de la vida del joven. Hay torpezas que tenemos que corregir. No puedo seguir siendo niño espiritual. Hermano, naciste siendo niño espiritual cuando aceptaste a Cristo, pero no me vengas a decir 6 meses después que sigues siendo un niño espiritual sin ninguna experiencia. Ya debes de estar aprendiendo a leer la Biblia, ya debes de estar inscrito en algún curso, ya debes de tener un horario para orar. Espero, porque eso es avanzar. No puedo seguir siendo torpe y seguir en Cristo por el resto de mi vida. No soy niño espiritual y tú estás llamado a dejar de ser niño espiritual, porque entre tanto que el heredero es niño, de nada difiere del esclavo. ¿Te das cuenta? Éramos esclavos del pecado, ahora somos herederos de Dios, pero si somos niños, somos igualitos a un esclavo. Y quinto enemigo,
Hay más, solamente vamos a ver estos 5. Quinto enemigo, el pecado. Lo más obvio, ¿no? Claro, el pecado es contrario a la sabiduría y a la inteligencia que provienen de Dios. Sí, se entiende, pero no se ha reflexionado. Si yo te pregunto qué es pecado, me vas a decir tu definición de pecado. Pero para resumir todas las definiciones que casi todos vamos a dar de pecado, pecado es hacer lo malo ante los ojos de Dios. ¿O alguien tiene una definición distinta? Pecado es hacer lo malo ante los ojos de Dios. ¿Mentir es pecado? Sí. ¿Por qué? Porque Dios dijo no mientas. Ah, sí. Entonces eso es pecado. Pero pecado va más allá. Y véalo conmigo. Proverbios 5. Proverbios 5:22. Proverbios 5:22. Hay un texto que no puse, que espero que alguien me ayude a localizarlo. Según yo lo puse, pero no está aquí. Pero vea Proverbios 5:22 primero. Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Prenderán al impío sus propias iniquidades, y los pecadores no necesitan que nadie les meta el pie, solitos van a caer con las cuerdas de su pecado. Por eso es importante que yo defina qué es pecado. Ayúdenme por ahí. Pecado es, si tú sabes hacer lo bueno y no lo haces, te es contado por pecado. Ahorita que alguien me localice el texto, lo pongo. Pero pecado, hermano, no solamente es hacer lo malo, pecado es no hacer lo bueno. Hermano, estás exagerando. No. Si tú sabes hacer lo bueno y no lo haces, te es contado por pecado. Si tú eres, no sé, un doctor y ves a alguien tirado en la calle y dices, no, llego tarde, ni modo, muérete. Tú no le hiciste nada al otro, pero por no ayudarlo te es contado por pecado, porque tú tienes la habilidad de hacer lo bueno. Santiago 4:16, 17, léalo conmigo. Santiago 4:17, y déjeme anotarlo aquí para... ¿Ya lo tiene? Léalo conmigo, déjeme pasar para acá para leerlo. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué cosa? Yo no lo dije, está allí. ¿Sabes hacer cosas buenas? Dios te dio habilidades, úsalas para bendecir a otros. Muchas veces pensamos que nos va bien en los negocios para atesorar las cosas. No, te va bien en los negocios porque Dios quiere que tú bendigas a otros y Dios no está peleado con que tú tengas cuentas en el banco. Hay veces que solamente vives para hacer dinero y puedes ver que el otro está muriéndose de hambre y no le das absolutamente nada. Si tú sabes hacer algo, bendice, úsalo en beneficio de otros, porque si tú lo sabes hacer y no lo usas, ¿qué dice ahí que es? Pecado. Y Proverbios dice, prenderán al impío sus propias iniquidades, retenido será con las cuerdas de su pecado, aún las cosas buenas que no hice, aún esas.
¿Se da cuenta por qué tenemos que profundizar en el conocimiento de Dios? Porque quizás usted había leído eso, pero no lo había reflexionado y usted lo había leído. En Estados Unidos, por ejemplo, se tiran toneladas de comida, se desperdicia comida como no tienen idea, no tienen medida. Si tú aquí compras una patita de pollo o una piernita de pollo para comer porque eres uno, no, allá compran un pollo entero y lo que sobra lo tiran. ¿No sería mejor utilizar eso para alimentar a las personas que están muriendo de hambre también en aquel país? Y lo mismo aquí, ¿eh? Lo mismo hacemos. Tendríamos que cambiar nuestro concepto, por eso tenemos que tener sabiduría e inteligencia. ¿Cómo se adquiere la sabiduría y la inteligencia? Job 28:28. Job 28:28. Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es ¿qué cosa? Y el apartarse del mal, ¿qué? La inteligencia. ¿Cómo se adquiere? Tengo que respetar a Dios, eso es temer a Dios, y tengo que hacer lo bueno a los ojos de Él. Eso es lo que tenemos que hacer para adquirir sabiduría e inteligencia. Tengo que respetar a Dios. Pero para ello yo tengo que trabajar. Ya le di las dos partes del proceso para adquirir sabiduría e inteligencia, pero yo tengo que trabajar en este proceso para hacer estas dos partes mías. ¿Cómo le hago? Juan 8:32. Lo hemos leído muchas veces, incluso lo sabemos de memoria. Juan capítulo 8, versículo 32. ¿Ya lo tiene? Y conoceréis la verdad. ¿Quién está hablando? Jesús. Y conoceréis la verdad, y la verdad, ¿qué cosa? Os hará libres. ¿A qué se refiere Jesús? ¿Qué quiso decir con conocer la verdad? Fíjense, aquí hay que notar lo que no dice. No dice cuando tú conozcas todas las mentiras, vas a saber todas las verdades. No, dice conoce solamente una, la verdad. Y esa verdad te va a hacer libre. Muchos pierden mucho el tiempo en investigar que el ovni que cayó en no sé dónde y que el calendario maya dijo que iba a pasar no sé qué cosa y que las profecías de Nostradamus y tantas cosas, tantas tonterías y se pierde el tiempo. Dios te dice, no, no tienes que leer tanta basura, conoce la verdad y la verdad te va a hacer libre. Yo no necesito enseñarle a un niño todos los colores. Si yo quiero que él identifique el blanco de todos los demás colores, lo único que tengo que enseñarles es que esto es blanco. Cuando yo le muestre otro color que no sea blanco, él me va a decir que no es blanco. No va a saber qué color es, pero si mi meta es que solamente identifique el color blanco, no necesita conocer más colores. Tú no necesitas conocer las mentiras del diablo, necesitas conocer la verdad de Dios para que entonces seas libre. ¿Qué es la verdad de Dios? Juan 14:6. Juan 14:6. Y se lo sabe de memoria. Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y, ¿qué cosa? La verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús se define a sí mismo como la verdad. Cuando tú conozcas a Jesús, Jesús te va a hacer libre. Pero para conocer a Jesús, tienes que meterte en la palabra. No, hermano, ahí no lo dice. Bueno, para los que son bien bíblicos, Juan 5:39. Juan capítulo 5, versículo 39. Escudriñad las escrituras, dice Jesús, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿Y qué?
y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Dónde está el testimonio de Jesucristo? En la Biblia. Por eso tengo que estudiar la Biblia. ¿Sabe qué quiere decir escudriñar? Escudriñar quiere decir buscar minuciosamente. ¿Qué dice este versículo? ¿Qué no dice? ¿A quién se lo dijo? ¿Por qué se lo dijo? ¿Cuándo se lo dijo? ¿Cómo lo puedo aplicar yo? Eso es escudriñar. ¿Para qué me sirve a mí conocer esto? Eso es escudriñar. Y las escrituras, si yo las escudriño, me van a dar testimonio de Jesucristo, desde Génesis hasta Apocalipsis. No hay un solo libro en la Biblia que no hable de Jesucristo, ni uno solo. Quiero conocer a Jesús, tengo que meterme en la Biblia. Y así voy a adquirir sabiduría e inteligencia, porque voy a aprender a respetar al Señor y voy a aprender lo que Él dice que es bueno. Usted lo vio ahorita con Santiago, ¿no? Si tú sabes hacer lo bueno y no lo haces, es pecado. Eso es lo que Dios dice. Puedo no estar de acuerdo, pero eso es lo que Él dijo. Más me vale hacerle caso. Josué 1:8. Josué 1:8. Hay muchos libros acerca del éxito. El Señor es tan hermoso, tan sabio, que resumió todos esos libros en este versículo. Véalo. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Y qué cosa? ¿Quieres que te vaya bien en los negocios? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás día y noche. ¿Quieres que tu familia le vaya bien? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, porque entonces todo lo que hagas, todo te va a salir bien, porque lo vas a hacer conforme a la voluntad de Dios. La vas a conocer. Yo tengo que ser capaz de obedecer lo que Dios me diga, cuando me lo diga y como me lo diga, no como yo quiera. Tengo que obedecer. Ahora, traslademos esto al ámbito familiar, porque aquí le está hablando a una sola persona, pero vamos a trasladarlo al ámbito familiar. Deuteronomio capítulo 6, los versículos 6 y 7. Y mire, sí tenía anotado Santiago, nada más que lo tengo en otra posición, pero bueno, mire. Deuteronomio 6, 6 y 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a quienes. Para que haya hijos debe de haber una ¿qué? Una familia. Tienes que repetirlas a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Nuestra familia también merece esta bendición. Repetirles esas palabras. No recitárselas, apréndetelas de memoria, no. Repetirlas, enseñarles cómo se viven. No me pongo de buen ejemplo. Dios, al primero que le habla es al que prepara el estudio. Tengo que corregir esto en casa, pero tengo que repetirlas a mis hijos y tengo que hablar de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. ¿Cuánto tiempo? Todo momento. Para que yo pueda hablar de la Biblia en todo momento, tengo que tener mi corazón lleno de la Biblia, porque dijo Jesús, de la abundancia del corazón, ayúdeme, habla la boca. Si no, no se puede. Nuestra familia también merece esta bendición. Y aquí está el versículo que yo le decía de Santiago, porque mire, escudriñar la palabra me permite tener un conocimiento correcto de las cosas. Usted ya lo vio. Yo no consideré que si sabía hacer lo bueno y no lo hacía, me era contado por pecado, pero Dios dice, sí, en tu libreta de pecados estoy anotando todas las veces que tú no utilizaste las capacidades que yo te di para bendecir a alguien que lo necesitaba. Pecado no solamente es hacer lo malo,
sino dejar de hacer lo bueno entonces. Ya tengo una definición más amplia que es pecado. Y entonces tengo mayores posibilidades de elegir correctamente. Recuerde, la sabiduría es el conocimiento profundo de un tema y la inteligencia es con ese conocimiento cómo tomo mejores decisiones. Piénsenlo. Mateo 7:24. Y pon la siguiente presentación, ¿no? Fíjese, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Yo traje estas diapositivas que van a ver, son fotos que tomamos en Cavada cuando fuimos para lo de la inundación. Vea, la primera diapositiva es una casa. ¿Cómo quedó una casa después de que pasó el río por ella? La tiro. Usted no alcanza a ver lo que está detrás de la palmera esa, pero créame que era una ruina. Siguiente, mire, pasó el río y la tiró. Pero dice Jesús, cualquiera pues que escucha mis palabras y las pone por obra, le voy a comparar a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. La siguiente, esta es una casa. Si usted ve, ahí se ve la marca hasta donde llegó el agua. Casi la tapa por completo. Pero vea la roca en la que está puesta esa casa. Hasta allí pasó el río, pero la casa tenía cimientos tan sólidos que quedó firme. A ver, ¿hay otra? Ya no. La casa sobre la roca. ¿Quieres que tu casa sea así? Que aunque vengan inundaciones, porque van a venir, los problemas no se van a acabar porque conozcamos al Señor. Los problemas van a seguir. ¿Quieres que tu casa permanezca firme o que quede en ruinas como las otras dos que vimos? Y eso depende de ti y de mí. Yo tengo que escuchar las palabras de Dios y ponerlas por obra. Y entonces vamos a ser como los hombres prudentes que edificaron su casa sobre una roca. Quiero concluir con esto, hermanos. Oseas 14:9. Oseas 14:9. Se lo voy a leer. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos, no los injustos, no los ignorantes, no los impíos, no los pecadores, los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Aquí inicia con una pregunta: ¿quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Yo, hermano, quiero que mis hijos puedan contestar. Yo soy de ese tipo de personas, sabios y prudentes. Yo entiendo la palabra de Dios. Yo no soy usted, pero yo sí. ¿Qué tengo que hacer? Meterme a la palabra. Y quiero dejarle una acción práctica. Use su devocional. Hágalo en familia. Cuesta trabajo, sí, yo sé, los horarios, el cansancio, las presiones, todo. Haga el devocional en familia. ¿Cuántos minutos nos llevamos? ¿5? Vamos a exagerar. ¿10? ¿No podrá regalarle 10 minutos de bendición a su familia todos los días? Hágalo. Dios le bendiga. Déjeme orar. Dios, a veces redundamos mucho en leer la Biblia, pero es que no la leemos, no oramos. Ayúdanos, Señor, a entender este principio básico, sabiduría e inteligencia. Tengo que adquirirla para dársela a mi familia. Dios, pon en nuestros corazones la necesidad de leer tu palabra, de orar en familia, de arreglar las cosas, de aprender de ti. Desecha esos 5 enemigos que vimos hoy.
y ayúdanos a adquirir sabiduría e inteligencia bajo las normas que tú dejaste escritas. Te lo pido en el nombre de Jesús.